Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos el equipo de psicología una vez más para hacer otra de nuestras charlas como lo hemos hecho anteriormente durante el mes de febrero. Ahora vamos a continuar con una temática sobre las reacciones que son esperables en contexto de emergencia. Aquí estamos Philip Besnier, Hola, buenas tardes. Francisco Huerta Hola, y quien les habla, Marcos Godoy. Como le comentaba, somos parte del equipo de psicología y hoy día vamos a hablar sobre cuando tu cuerpo reacciona antes que tú. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces hay reacciones que uno solamente las hace y no las piensa en el momento, u otras que van saliendo de acuerdo a la emergencia de la cosa que va ocurriendo. Y entonces hoy día hablaremos de estas reacciones que igual son esperables en contexto de emergencia, o sea, cuando se acelera el ritmo cardíaco, cuando empezamos como más, a agitarnos un poco más, y algunas cosas que van pasando a medida que va sucediendo la emergencia. Continuemos. Bien, para empezar, ¿cómo nos sentimos después de una crisis? ¿Han pensado esto? ¿Han pensado en qué es lo que pasa en mí? ¿Dónde siento dolor? ¿Dónde siento la angustia? Porque está el qué sentimos, cómo lo sentimos y dónde lo sentimos. Hay personas, por ejemplo, que sienten la angustia, no sé, por ubicación como física corporal en la garganta, hay quien lo siente más en la guata, como que ahí se va distribuyendo un poco más el sentir de las personas. Y también las reacciones, como lo hemos mencionado en charlas anteriores, van a ser diferentes de cada persona que las viva. O sea, yo no voy a sentir lo mismo que va a sentir Francisco, que va a sentir Philip en algún momento en alguna crisis, siendo esta la misma crisis. Estas pueden variar de acuerdo a lo que son las características personales. Por ejemplo, si una persona es más paciente o más tranquila, si ha desarrollado mejor la resiliencia, la edad que tenga, si una persona ya mayor, de acuerdo como lo que se espera de una persona mayor también, el contexto sociocultural, y aquí también atribuimos a lo que es religión, creencia, tradiciones, todo lo que atribuye, porque eso también como que afecta a las reacciones que vamos a tener, las experiencias anteriores, que otro punto que hemos tocado antes, que una persona que se enfrenta a un terremoto por segunda, tercera o cuarta vez, no vive la misma experiencia que una persona que la está viendo por primera vez. Y al igual una persona ahí lo vemos por tema de contexto sociocultural, una persona que vive un terremoto de nacionalidad chilena en Chile no la va a vivir de la misma manera que una persona que es, no sé, italiana, que viene a vivir a Chile y vive un terremoto acá. ¿Ya? Esa experiencia igual va a generar una reacción diferente. Y la familiaridad con la crisis, o sea, qué tan preparado he estado yo a través de toda mi vida, qué tanto me ha preparado el país, por ejemplo, qué planes de emergencia han habido y todo ese tipo de cosas. Ya, ¿recuerdan que hace un tiempo hablamos de lo que eran como reacciones adaptativas o esperables? Aquí lo vamos a atribuir tanto a lo que son las reacciones esperadas para las personas adultas, para las personas más jóvenes, niños, niñas, adolescentes, y también a lo que es un nivel comunitario de la sociedad, y también de quienes no hemos muchas veces tomado en cuenta, que son las personas que van al rescate de quien está viviendo la emergencia en primer lugar. Para empezar con lo que son las reacciones adaptativas esperadas en personas adultas, eh, como les comentaba recién, cada persona debe vivir la experiencia de una manera distinta, pero a través de todo lo que se ha comentado, investigado, estudiado, hay factores en común o hay experiencias en común o hay reacciones en común que tiene la población en general. Aquí lo vamos a dividir en 4 áreas, o en 4 esferas, y en 2 fases. Esa parte se me olvidó. Está la fase de shock y la fase de reacción. En este caso, la fase de shock son los primeros minutos a una semana, o sea, desde que ocurre el evento, de que ocurre la tormenta, de que ocurre el temblor, de que ocurre la erupción volcánica, hasta la semana aproximadamente. A eso vamos a denominar fase de shock. Lo dividimos en cuatro esferas, y esta va a empezar primero por la esfera emocional, en donde una persona suele recurrir al primero lo que es el llanto, el no creer que va a solucionar, que esto va a pasar, sino es como la desesperación misma, y también lo que es la angustia, como que todo ese sentimiento como que nos encierra. Bien, pasando por la esfera de pensamiento, aquí imagínense cuando estamos en un estado de crisis o de shock, es difícil concentrarnos, difícil pensar, difícil introducir ideas o pensamientos nuevos, entonces
En esta fase nos va a ser muy difícil como planear cosas, como identificar cosas, a menos que estén muy preparados o familiarizados con este tipo de eventos. También vamos a estar como medio orientados por lo que está pasando, tanto en lo que es el espacio como el tiempo. Por eso muchas veces cuando hay un terremoto muy fuerte, ha pasado que hablan de que el terremoto duró 8 minutos, y hay quienes dicen, no, duró unos segundos, no, fue demasiado largo, entonces también se refiere a eso. En lo que es ya lo que es corporal, lo que es como lo que siento en el cuerpo, vamos a sentir una agitación alta, ya sea la respiración, el corazón se acelera, la sudoración aumenta, que es como que también entre lo que es taquicardia y como un poco de ansiedad. Y también podemos ver como elementos relacionados con lo que son la preparación para el escape. O sea, cómo tu cuerpo se adapta para escapar del lugar donde estás ahora mismo. Por ejemplo, el empezar a respirar un poco más rápido, el tema de la piel-erección, que es cuando los pelos se separan, que también tiene relación con nuestra evolución. Y también sentimos por otra parte lo que es el pecho apretado, lo que es como la contracción de lo que es el tórax, y esto también nos limita. Y por último, lo que es la esfera de comportamiento, podemos ver dos formas de reacción en la fase de shock, que son la hiperactividad, o sea que el cuerpo se va moviendo mucho y repetitivamente, ya sea la persona que va caminando de un lado a otro, o aparecen más los tics nerviosos, que se expresan mucho y se resaltan mucho, especialmente en lo que es la cara, en lo que es como el estirar algunas partes del cuerpo. Y por otro lado también está la hipoactividad, que es cuando la persona baja la cantidad de movimientos, baja la reacción corporal, e incluso hay quienes llegan a simplemente no moverse, a quedar como quietas completamente, hasta tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces hablamos de la fase de shock y ahora hablamos de la fase de reacción, la cual va desde los primeros días hasta varias semanas. ¿Ya? O sea, la de shock puede durar de los primeros minutos a la semana, y esta ya va desde los primeros días a la semana. Cada persona va a tener su transición de fases en el momento que la persona lo esté viviendo. Bien, aquí vamos a tener también 4 esferas. Dentro de la emocional, la gente suele sentir culpa dirigida a distintas cosas. Por ejemplo, puede sentir culpa de no poder haber hecho más, de no poder haber reaccionado mejor, de no poder haber ayudado más, o culpa de no haber pensado mejor las cosas, culpa de lo que sintió, lo que pasó antes del evento. Hay muchas formas y muchas reacciones relacionadas con la culpa, o también con la rabia y la frustración. La rabia dirigida, la frustración dirigida al gobierno que no supo cómo actuar, a esas llamadas que no se hicieron, a esa información falsa que se dio o errónea, o la frustración de la gente de tú no estuviste ahí, de tú no me ayudaste, dónde estabas cuando, no sé, tu hermana estaba en esta parte. Todo eso también se relaciona con lo que es la rabia y la frustración. Ahora, lo que es el tema del pensamiento, durante la fase de reacción, hay poca confianza, ya sea con uno mismo o una misma, porque no sabe no sabe si lo que hizo es correcto de acuerdo con el tema de la culpa, no sabe si su actuar fue el adecuado, y hay poca confianza también con otras personas externas, o sea, con las autoridades, por ejemplo. Si la autoridad no me dio una instrucción certera en el momento de la emergencia, tampoco voy a tener confianza con los primeros días. O si están haciendo una serie de planes que los va modificando semana a semana, ¿qué credibilidad me da eso? Y por otro lado también está la pérdida de la noción y la pérdida del control. Esto es, ¿cómo lo decimos? Cuando, perdón, quedé en blanco un momento. La pérdida del control, la pérdida de noción de lo que son los días, lo que son las etapas, si es que he estado viviendo bien los días, si es que he estado relacionando bien con las personas. Es una pérdida como yo perdido en el espacio. Ahora también relacionado con lo que es el comportamiento, aquí lo podemos ver ya con lo que es la higiene personal. Hay muchas personas que empiezan a descuidar su higiene personal. Hay quienes empiezan a descuidar
el tema de alimentación. Hay quienes empiezan a descuidar también el consumo de alcohol, hay quienes consumen más, o ya empiezan a probar alguna droga, todo para enfrentar como esta reacción y volver a adaptar alguna cosa. Y también se pierde la rutina o se hace difícil volver a una rutina inicial que fue antes del show, antes del evento. Eso también repercute. Y nos vemos como fatigados, nos vemos como agotados. Y por último está la reacción general de evitación, o sea, es evitar todo lo que me recuerda al evento, todas las personas con las que me relacioné, todo lo que no querer volver a ese lugar, a ese momento en mi mente. Entonces la gente suele evitar estos recuerdos, estas situaciones. Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre las reacciones esperadas en la población infanto-juvenil, es decir, en niños, niñas y adolescentes. En esta sección es importante señalar que esta población, al igual que los adultos, presentan necesidades psicosociales y en especial de tipo afectivo, como la sensación de estar protegido por parte de sus cuidadores o pedir información acerca del evento y conocer ciertas medidas de seguridad en virtud de la etapa evolutiva en la que se encuentran, entre otros. Por lo tanto, esta creencia de que los niños no sienten o no piensan o no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor es falsa. De manera general, hay que tener en cuenta y observar las reacciones que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes para así evitar cualquier posible trastorno en un futuro. Bueno, en cuanto a las reacciones en particular de esta población, se pueden segmentar por etapas del ciclo evolutivo. Los niños y niñas de hasta 2 años de edad son capaces de recordar escenas, objetos o ruidos relacionados con el evento crítico que hayan vivido. Por ejemplo, les puedo comentar que mi hermana tenía 2 años cuando fue el aluvión de Antofagasta en el año 1991, y ella me ha comentado varias veces que se acuerda de haber visto el pasillo de nuestra casa antigua inundado con barro. Nosotros vivíamos en la Coviefi, un poco para contextualizar eso. O sea que a pesar de esa corta edad, o sea, de 2 años, ella puede recordar ese momento ya que resultó impactante y como que se conservó en su memoria. En esta etapa, los niños, los pequeños están como recién comenzando a establecer vínculos emocionales de confianza con otras personas, aparte de sus padres o sus cuidadores, y que por lo mismo, en un momento como de emergencia, van a tener como un intenso deseo por permanecer junto a sus cuidadores, ¿ya? Después los niños y niñas de entre 2 y 6 años son muy vulnerables ante la pérdida de un mundo organizado, un mundo seguro y estructurado, como la etapa en equilibrio previa a una situación de emergencia o desastre. Entonces, es común esperar sentimientos de miedo al abandono, inseguridad y necesidad de consuelo y de protección también. Acá también se pueden presentar algunas conductas regresivas, y con esto nos referimos, por ejemplo, a episodios de enuresis y encopresis, o sea, dejar de controlar los esfínteres, sobre todo en la noche. También, por ejemplo, chuparse el dedo, etc. También pueden presentarse pesadillas, terrores nocturnos, pedir que se les dé de comer o que se les vista, que duerman con ellos, que se mantengan a su lado. Es como que, en palabras simples, como que se ponen más guagualones. Esta necesidad de apego igual es una reacción natural y totalmente esperable. La mayoría de los niños entre 6 y 11 años ya comprenden como el concepto de pérdida permanente, o sea, de pérdida para siempre de algo. Por lo que por esto pueden darse como cuenta de las consecuencias que puede generar un episodio de emergencia o de un desastre natural. Entonces,
pueden presentar miedo y ansiedad, de repente bajo rendimiento escolar, algunos pueden presentar problemas de conducta o quizás tratan de no ir al colegio, de excusarse para no ir al colegio. Y luego los preadolescentes, o sea, entre 12 y 15 años, y los adolescentes entre 16 y 18 años aproximadamente, presentan reacciones parecidas a las de los adultos, que se combinan con algunas reacciones propias de niños. Entonces esta población puede mostrarse como competente, responsable e independiente, pero disimulando algunos miedos e inseguridades que le surgen a partir de estas crisis, de estos momentos de crisis. Entonces, las principales reacciones que podemos esperar son temporales, aún así, son aislamiento, una pérdida de interés, pérdida del apetito, conductas antisociales a veces, problemas en el colegio también, y problemas para conciliar o para mantener el sueño. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, Sí, vale. sí se escucha. En cuanto al impacto a nivel comunitario, todo lo que son las situaciones estresantes, lo que son las emergencias y desastres son situaciones estresantes que obviamente impactan tanto a nivel individual como comunitario. En el caso del impacto a nivel comunitario, este se ha dividido en cuatro grandes etapas en las que se producen ciertas dinámicas psicosociales. La primera de estas etapas, ¿puedes avanzar por favor, Marco, la diapositiva? La primera de estas etapas es el momento inmediatamente posterior a la emergencia. Sucede, o desastre, sucede el hecho y viene digamos, un lapsus de tiempo de unas horas o unas pocas horas en el que la mayoría de las personas tiende como a evitar, como a no querer creer que sucedió la situación, tiende a querer evitar sentir la sensación de angustia que puede producir un evento. De la misma manera hay un alto nivel de tensión y algo que sucede mucho en este, digamos, en este como periodo post-evento, post-emergencia, como dice ahí, es que empiezan a haber rumores respecto de lo que pasó, por ejemplo, los terremotos, de cuánto fue la magnitud, de que se viene otro, de que puede venir un tsunami, no va a venir, o sea, empiezan a generarse ciertos rumores que muchas veces infundados y que nacen producto justamente del miedo y de este primer como impacto inmediatamente posterior al evento. Luego viene un periodo de emergencia que dura, máximo dura 72 horas, que es en el que se incluye digamos, la reacción post-emergencia. Este periodo es breve, como dice ahí, dura a lo sumo 72 horas, y, y es cuando se empiezan a ver los efectos que, digamos, ya de forma quizás un poquito más fría, todavía no tan, no completamente fría, pero se empieza, digamos, a hacer más visible cómo fueron afectados los bienes y el medio ambiente. Y específicamente los bienes de las personas, como pueden ser las casas, por ejemplo, por decirlo así. Este periodo se caracteriza porque como es luego de que sucedió el evento, 72 horas máximo posterior al evento, se suele caracterizar porque hay mucha desorganización y confusión, es decir, hay que entender que estos eventos causan que un quiebre en la cotidianidad y por lo tanto en el diario vivir, digamos, organizado de las personas. Entonces, y es un quiebre muchas veces, por lo general, que es abrupto. Entonces, causa un nivel de confusión que es, digamos, bastante grande. Es un gran impacto. Por otra parte, se empiezan a manifestar algunas conductas que pueden ser conductas un poco agresivas, como tendiendo a sobrevivir un poco, y por su contraparte se pueden manifestar también tendencias heroicas, conductas heroicas
como solidaridad, ayudar a otras personas. Se me ocurre, por ejemplo, ver que la persona al lado, mi vecino, no sé, tiene problemas para caminar. Pero son situaciones que va a depender un poco del desarrollo, de la resiliencia que tenga la persona, porque tienden a ser reacciones un poco más espontáneas que organizadas. Como dije anteriormente, se caracteriza por alta confusión. ¿Puedes seguir la diapo, por favor, Marco? Luego viene un periodo posterior a la emergencia, que dura aproximadamente 3 días. Ocurre el evento, digamos, el periodo de horas solamente que es inmediatamente posterior al evento, el que está, digamos, enmarcado en las 72 horas del segundo periodo, y luego de esas 72 horas viene este tercer periodo que dura unos 30 días aproximadamente. Eh, Acá se empieza a trabajar, en este periodo se caracteriza porque se empieza a trabajar en lo que es la rehabilitación y reconstrucción de los distintos ámbitos de su vida. Es, digamos, cuando se empieza a trabajar en pos de volver a la normalidad, de volver eh, de querer volver a cómo se estaba viviendo antes. Y en este, digamos, intento de volver a la normalidad, también puede ocurrir que muchas personas sientan el miedo de volver a vivir la situación. Entonces existe un miedo a que se vuelva a repetir el evento, a que lo que estamos haciendo ahora para volver a la normalidad, como avance, vuelva atrás, etc. Acá se pueden manifestar situaciones como el trastorno por estrés postraumáticos en casos en situaciones, digamos, de una magnitud mayor. Bueno, y algunas personas pueden presentar conductas agresivas contra las autoridades, contra las instituciones, un poco de frustración también, muchas veces entendible por la situación, como que se busca a quién culpar, cosas por el estilo. Así como también puede estar la contraparte de personas que tienden a liderar un poco, que pueden, que buscan organizar, ayudar a organizar a las personas, a sus vecinos, por así decirlo, etc. Luego viene el periodo de recuperación de la emergencia. Las necesidades siguen estando en este periodo. No se vuelve completamente a la normalidad. Siguen habiendo consecuencias del evento, pero ya se empieza de a poco a volver hasta, ¿cómo decirlo? Eh, Se empieza de a poco a volver a la normalidad, dejando ciertas necesidades que puede dejar el mismo evento, pero ya se empieza, digamos, existe ya un plan específico para actuar, existen quizás tareas asignadas, ya digamos, se pasó al periodo de confusión y, y existe realmente, pero pasó el periodo de confusión y existe una idea de cómo proceder y cómo ejecutar y de qué tarea ejecutar para poder volver a la normalidad y así recuperar definitivamente la normalidad que se ha perdido. Eh, Durante estas 4, vuelve un poquito atrás, por favor, Marco. Durante estos 4 periodos que describía anteriormente, pueden haber ciertos síntomas, por así decirlo, ciertas manifestaciones en los grupos o en personas a nivel individual. Entre ellos está el uso individuo de alcohol y drogas como una forma de afrontar el evento. Puede hacerse, ya sea, digamos, aumentar la violencia intrafamiliar o bien hacerse manifiesta. Muchas veces hay violencia intrafamiliar que no, digamos, está como escondida, no se nota, pero en este tipo de situaciones estresantes, donde aumenta la redundancia del estrés, se hace más obvio y se puede mostrar. Empiezan a haber conflictos familiares, laborales o sociales, porque efectivamente se pierde la organización y por lo tanto hay que volver a la normalidad. Hay que volver a reorganizarnos y eso puede implicar conflictos de interés, etc. Bueno, violencia y conductas agresivas, delincuencia también puede suceder muchas veces. Y bueno, obviamente se afecta daños a lo que son las viviendas y los bienes de las personas. ¿Puedes avanzar, por favor, Marco? Por otra parte,
y esto es algo que quizás no se habla mucho, pero que es bastante importante, es que las personas, bueno, están los operadores de emergencia, que son bueno, pueden ser desde no sé, bomberos, carabineros, personas que trabajen en organismos que están preparados para la emergencia, que son quienes están llamados y, digamos, están preparados para atender situaciones, eventos y situaciones de emergencia. Y estas personas son las que van a reaccionar, digamos, en pos de ayudar y de afrontar la situación que está causando, que ha dejado una catástrofe, que ha dejado daños, etc. Y hay que entender acá que por lo general las personas que trabajan en este tipo que tienen este tipo de trabajo son personas que se enfrentan muchas veces a situaciones que son altamente, o sea, no muchas veces, su trabajo es enfrentarse a situaciones que son altamente estresantes y por lo general tienen que tener, como se dice coloquialmente, la mentalidad muy fría para poder afrontar esto sin que les afecte. Sin embargo, nunca tenemos que olvidarnos que ellos también son personas, no dejan de sentir y si bien pueden estar muchas veces muy acostumbrados a este tipo de situaciones altamente estresantes, como dije, siguen siendo personas y en algún momento pueden, como se dice coloquialmente, quebrarse y no poder afrontar la situación, lo cual es completamente esperable. Yo me acuerdo, dentro del trabajo en el proyecto, me acuerdo una vez hablando con bomberos, uno de ellos, uno que tenía años ya en la institución, tenía un montón de experiencia, había vivido situaciones de diferente magnitud, me contó que hubo en la carretera un choque grave, un camión grande, por lo que recuerdo, hubo una explosión, etcétera, y quedaron, no sé si es la palabra correcta, carbonizadas las dos personas, si mal no recuerdo, en, en el, digamos, en los asientos del camión. Y quedan, yo no sé, bueno, ahí desconozco cómo es esto, pero las personas quedan como carbonizadas, quedan como estáticas, queda el cadáver estático afirmado en el manubrio, así. Dice que él va a sacar el cuerpo, le toma la mano, con su mano la pone así, no sé si se ve, y le toma la mano de él así, dice que la mano se le pulveriza en la de él. Después de haber vivido un montón de situaciones estresantes, ese evento en particular, dice él, me cuenta que él dijo, yo no puedo acá, se acercó a sus compañeros, les comentó, y los compañeros, no te preocupes, nosotros lo vemos, se entiende, etc. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque efectivamente, como digo, siguen siendo personas y pueden tener este tipo de situaciones, les va a afectar en algún momento, y eso es completamente normal, no los hace ni más ni menos incompetentes, son personas. En ese sentido, estos tipos de operadores, por ejemplo, que ayudan en las emergencias, pueden tener reacciones físicas muy parecidas a las que tenemos nosotros, que no tenemos muchas veces conocimientos para afrontar este tipo de situaciones. Pueden tener reacciones físicas como el aumento del ritmo cardíaco, respiratorio y presión sanguínea. Ellos generalmente están acostumbrados. Es como que pudieran de alguna manera, por la experiencia, desprenderse de la situación, pero eventualmente les va a afectar también y pueden reaccionar así. O también puede pasar que durante el evento puedan mantener la mentalidad fría, como se dice, afrontar la situación, hacer su trabajo, etcétera, pero posterior a eso, empezar a desarrollar los síntomas. Es decir, estos síntomas pueden aparecer inmediatamente en la situación, pueden aparecer producto de una situación específica, como les contaba recién, o posterior al evento. Bueno, entre las reacciones físicas también están las náuseas, trastornos digestivos, pérdida de apetito, sudor o escalofrío, temblores musculares, insomnio. Reacciones conductuales y sociales, puede pasar muchas veces que se aíslen de la familia, se aíslen de sus cercanos, se aíslen muchas veces de la institución. Como son personas que están acostumbradas a afrontar este tipo de situaciones de forma tan fría, muchas veces el quizás no poder salvar una vida, quizás el no poder reaccionar digamos, de la forma, comillas, de vida a ciertas situaciones, puede causarles también un sentimiento quizás de impotencia, de no poder, cosas así. Entonces, muchas veces por eso mismo pueden tender a aislarse incluso de la misma institución. Y ahí también es importante un trabajo en el que ellos puedan, digamos, estén conscientes de que su trabajo es muy difícil y que por lo mismo en algún momento les va a afectar por el simple hecho de que son personas. Eh, Hay reacciones cognitivas, bueno, ahí pueden haber sueños recurrentes o sueños traumáticos, pueden llegar también a desarrollar un trastorno por estrés postraumático, si que la magnitud es mayor,
si la magnitud de los síntomas es mayor, confusión y dificultad para concentrarse, amnesia retrógrada y selectiva. La amnesia retrógrada, si no me equivoco, perdón, me corrigen mis compañeros si me equivoco, es cuando la persona olvida situaciones posteriores al evento. Ocurre el evento, pasan situaciones y luego de eso, digamos, la persona olvida algunos eventos que ocurrieron ahí. Pueden tener pensamientos negativos, como la sensación de impotencia, por ejemplo. Pueden como aletargarse, pueden empezar como, producto de la misma falta de concentración, empezar como a tener un pensamiento un poco más como lento, es como que no quisieran estar en la situación y como que un poco como se dice, estar ido, dicho coloquialmente. Y también obviamente reacciones emocionales. Eh, pueden, muchas veces estas personas tienen que reaccionar de formas tan rápidas que no logran, digamos, obviamente hay una empatía con la víctima, con las personas que están siendo heridas o bien las personas muertas, pero tienen que actuar de forma, digamos, tan mecánica para que se haga todo de la forma correcta, de la mejor forma posible, que muchas veces es como que poco menos que tuvieran como disociarse un poco de sus emociones, y eso produce que, que vayan, como digamos, ayudando a las personas de una forma mecánica, sin procesar mucho lo que está pasando, procesándolo a nivel de qué hacer y qué no hacer. Pero puede que en algún momento específico, como dije antes, inmediatamente o luego del evento, tengan una fuerte identificación con ciertas víctimas, y esto también es muy chocante para ellos. Bueno, dentro de las otras reacciones emocionales está tristeza, cambios de humor, depresión, apatía, preocupación por la salud de los demás, como yo dije antes, sentimientos de impotencia o de incompetencia, sensación de vulnerabilidad e inadecuación, etc. Una de las cosas importantes a tener en cuenta para los operadores de emergencias es que, como dije, ellos siguen siendo personas. Entonces, en ese sentido se hace muy importante tener espacios dentro de lo posible de autocuidado. La, la, Esto es un poco, cuando uno trabaja, por ejemplo, en la psicología, trabaja con competencias parentales que, digamos, son como las tendencias a poder, o sea, perdón, las capacidades que tienen, la competencia que tienen los padres para poder eh, ejercer una crianza positiva con sus hijos. Siempre se les dice a los padres que para que los hijos estén bien, los padres deben estar bien. Porque en el fondo, dicho de manera muy sencilla, tiene un poder sobre los hijos. ¿En qué sentido? En que los hijos todavía no tienen un desarrollo pleno de autonomía y por lo mismo necesitan de los padres. Entonces los padres necesitan estar bien para poder, digamos, solventar las necesidades de los hijos. Acá, obviamente, dejando de lado digamos, la relación parento-filial, es un poco lo mismo. Los operadores de emergencia tienen que estar bien para poder ayudar en situaciones de emergencia a personas vulnerables que no tienen los conocimientos que ellos tienen. Es un poco lo que pasa cuando uno va en un avión antes de despegar y le dicen, póngase usted la mascarilla primero y luego atienda a su hijo. Claro, porque si yo si le pongo primero la mascarilla a mi hijo, por ejemplo, bueno, yo no tengo hijos para los que tienen hijos, o sea, un hermano menor, y se la pongo a él y después yo, digamos, no sé, no me la alcanzo a poner y me pasa algo, lo dejo a él sin nadie que lo socorra en el momento. Entonces, por lo mismo, acá ocurre eso, los operadores de emergencia tienen que estar bien para poder ayudar a otras personas y por lo mismo, los espacios de autocuidado son esenciales y pueden ser de mucha ayuda también, sea constante o sea porque, como dije, ocurrió algo que les afectó específicamente y necesitan una ayuda respecto de cierta situación. Dale, Marcos. Bien, ahora para ir cerrando ya lo que ha sido el día de hoy, vamos a mencionar algunos tips o como aspectos que son necesarios después de todo lo que hemos leído e investigado y también que hemos expuesto. Entonces vamos a mencionar 3 y 3, de 3 cosas que no ayudan a la hora de enfrentar o superar un evento, y 3 cosas que sí ayudan y que sí hay que hacer o hay que promover. Para empezar, cosas que no ayudan está el omitir el evento, o sea, el decir que no pasó nada, el evitar todo lo que me recuerda el evento,
y el hacer que aquí nada pasó, no conversarlo, no expresarlo, eso no nos ayuda para nada porque al final no lo vamos a afrontar, no lo vamos a superar, solamente lo vamos a bloquear. Y de esto tampoco podemos aprender. Hemos visto antes de que a través de experiencias pasadas, de experiencias vividas, de todo lo que hemos vivido, vamos aprendiendo y vamos destacando lo que sí nos sirve. Y vamos guardándolo y vamos afrontando nuevas experiencias y experiencias similares que se aproximan en el futuro. Entonces, el omitir el evento, el hacer que nada pasó, no nos va a ayudar para nada. Y si quienes creen que va a ayudar porque lo voy a olvidar nomás, ese pequeño recuerdo, esa pequeña cosa va a quedar en uno y siempre lo vamos a llevar. Siempre es mejor hablarlo que guardárselo. Dirigir la culpa hacia alguien o hacia uno mismo tampoco nos va a ayudar, porque al final el evento sucedió, el evento pasa, la crisis sucede. Ya no es culpa de esa persona que haya pasado, no es culpa de, no sé, del gobierno que haya habido un terremoto, no es culpa de mi familia que haya habido una lluvia. Quizás las decisiones que se tomaron sí fueron hechas por personas, pero el dirigir la culpa hacia alguien, ya sea hacia otras personas, hacia uno mismo, no me va a ayudar a superar el evento, me va a ayudar a afrontarlo de mejor manera. Y lo otro es restar importancia, el decir, pucha, en verdad me siento triste, me siento mal, pero no creo que sea en verdad tan importante decirlo, mejor me callo, o restar importancia a la experiencia de otras personas por sobre la mía, por decir, no, tú viviste el terremoto, pero usted con tu abuela, yo estaba solo. Cada persona vivió su experiencia de cierta manera, vivió el terremoto de cierta manera, vivió la erupción de cierta manera, y no es comparable. Y tampoco mi experiencia es menor que la tuya. Simplemente que cada experiencia es importante a su medida y es bueno expresarla, es bueno comentarla. Y desde el lado de las cosas que sí hay que hacer o que sí ayuda a afrontar el evento, a superarlo, para empezar a asumir el cambio. O sea, algo pasó. El decir que algo pasó, no el evitarlo, sino el decir que algo pasó, algo nos afectó, algo rompió esta rutina, algo amenazó nuestras vidas, quebró la normalidad, ya. Entonces desde ahí empezamos un nuevo hoy. Como lo decíamos en un principio, en la crisis es el quiebre de la normalidad y por lo general se marca un antes y un después. Entonces, el aceptar que algo pasó, que algo nos afectó, nos ayuda a afrontar mejor. De aquí vamos a aprender más, de aquí vamos a aceptar más y aquí vamos a seguir adelante. Aceptar el presente, aceptar la situación, los sentir, los pensares, aceptar que las cosas pasaron, aceptar que las cosas están así ahora, el cómo me siento, en lo que estoy pensando, también es parte del proceso de superar, de afrontar todo y de seguir adelante. Y hablar, el hablar de lo que hemos vivido, al hablar lo que nos afecta, al hablar lo que sentimos y saber cuándo pedir ayuda es muy importante. El superar cosas no se basa en que una persona más valiente, más fuerte, lo va a hacer si supera las cosas solo o sola. Es muy bueno hablar, es muy bueno saber a quién pedir la ayuda, cuándo pedir la ayuda, con quién conversar las cosas. No necesariamente tiene que ser con alguien tan cercano como de la familia, puede ser alguien que en verdad no conozca tanto, alguien que no sea tan cercano, alguien que haya vivido experiencias parecidas. Siempre va a haber alguien que con quien va a ser bueno hablar y nos va a ayudar para superar las cosas. Tengan siempre en cuenta esto. Asumir que algo nos cambió, aceptemos el presente, vivamos el presente, aprendamos de él y hablemos siempre de lo que nos pasa. No nos guardemos mucho lo que sentimos. Bien, y es así como estamos terminando el día de hoy. Les dejamos acá el contacto tanto por Facebook, por Twitter y por Instagram para que nos sigan en las cuentas. Recuerden que somos, de todo el proyecto, somos un equipo multidisciplinario. Hay geólogos, geólogas, hay ingenieros, está el equipo de comunicaciones, de periodismo, estamos nosotros. Y si quieren aprender tanto de lo que sea psicología, geología, periodismo, muchas cosas, pueden encontrarlo acá. Y pueden también informarse más a través de estas páginas. Les dejamos invitados también para el próximo mes que pretendemos hacer una nueva charla. Creo que era del grupo funerario, no estoy tan seguro. Pero ahí lo vamos a estar avisando. También se aceptan Y sugerencias, perdón Marco, se sí, aceptan sugerencias, obviamente, si es que alguien quiere. Lo puede comentar en algunas publicaciones y ya sea eso. sugerencias para conversar acá o sugerencias para publicar en alguna imagen. Ok, todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Estamos abiertos a aceptar todo ese tipo de... o recomendaciones o sugerencias para nosotros mismos.
si quieren algo más del equipo, si quieren algún otro tipo de material, que hablemos más lento y modulemos más porque, perdón, pero nervioso y ansiedad. Y no sé si quieren comentar algo más, chicos. Y como fe de rata quizá, Francisco, tú comentaste sobre la amnesia retrógrada, ¿no? Sí, Ya, la amnesia retrógrada es el tipo de amnesia como en la que se dificulta o hay una incapacidad de poder recordar los eventos ocurridos antes del evento vale, traumático o de la lesión cerebral, por si acaso. Mm, vale. Ujú. me acordaba que tú me dejabas más o menos esa idea, así que no quise meterme ahí a corregir. Pero por si acaso, para que sepan. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar el día de hoy. Que tengan una excelente día, excelente semana y nos vemos pronto. Chau.